lunes de esta mañana seguimos con más información en este primer reporte. Desde el inicio de la pandemia que venimos escuchando el reclamo, las preocupaciones de lo que tiene que ver con los médicos, con el personal de blanco, con todo lo que están atravesando. Queremos establecer un contacto vía Zoom con la doctora Liz Karina Fernández. Ella es de la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica y de hecho que la escuchábamos días pasados también en esta intervención que se hizo con el ministro Julio Mazzoleni, otras autoridades y también, por supuesto, representantes del gremio médico. Doctora, muy buenos días para C9N. Doctora, muy buenos días para C9N, ¿nos escucha? Sí, te escucho. Bueno, doctora, queremos conversar un poquito. Más temprano también hablábamos con el doctor Felipe González del INERAN y él hablaba de una situación que se da con los médicos. Nos decía, son como 6 a 8 horas que tienen que estar con estos trajes de bioseguridad, no pueden ir al baño, no pueden comer, tienen que estar atendiendo, sumado a la carga del estrés que tienen, de esa responsabilidad de cuidar la vida de una persona, ¿verdad? ¿Cuál es la solución o de alguna otra manera la alternativa? ¿Bajar el horario de guardia de ellos? ¿Qué es lo que se puede hacer en este punto que estamos ahora, que todos ya hablan prácticamente de un pico, ¿verdad? Bueno, buen día. Buen día. Para empezar, creo que el pico todavía no llegó, ¿verdad? Creo que todavía nos falta avanzar un poco más para poder hablar de pico. Sí, estamos lentamente alcanzando lo que vendrían a ser las ocupaciones máximas de las unidades de terapia intensiva. ¿Qué hacer con las horas trabajadas? Y nosotros estábamos hablando de poder bajar las horas en terapia intensiva 12 horas. Dentro de las 12 horas, hacer rotaciones de 6 horas, ¿verdad? Sí. Porque sí es cierto, la utilización de estos equipos de bioseguridad son bastante molestos, pero necesarios. Y realmente en un nivel de estrés pasa a un segundo plano tener que ocuparse del equipo de bioseguridad, solo que uno termina cansado, con sed y bueno, es parte del precio a pagar. Doctora, ¿cómo es el día a día hoy de los médicos que se encuentran justamente ahí en la primerísima fila trabajando en las unidades de terapia intensiva? ¿Cuánto tiempo están en su casa? ¿Cuánto tiempo están en el trabajo? ¿Cómo es estar conviviendo ahí de cara a cara con el riesgo? Doctora, si nos cuenta un poco para conocer también de qué manera están trabajando los profesionales paraguayos. Bueno, voy a conversar un poco sobre lo que es la vida del médico. El médico intensivista es una persona que pasa más tiempo en los hospitales por el tipo de trabajo que le corresponde hacer, que es hospitalario, ¿verdad? Entonces, va al hospital. En el hospital, si uno está en el área de respiratorio, yo creo que uno está como más seguro porque tiene todo el equipo. En el área polivalente, todavía hoy estamos implementando tener que tomar precauciones aún mayores de las que se estaban tomando anteriormente. O sea que hoy consideramos a todos los pacientes que son posibles COVID, ¿verdad? El día se pasa trabajando y a la noche, si es que los turnos han terminado, te vas a la casa y en la casa tenés otra vez como un ritual de ingreso a la casa para no tener que perjudicarle a la familia, ¿verdad? Llevando el virus a la familia. Es una vida un poco aburrida, parece, pero nosotros somos felices en las unidades de terapia intensiva. Eso yo quiero que ustedes sepan, no es algo catastrófico. Una vez que uno ingresa ahí, uno se olvida de lo que hay afuera y hace el trabajo que tiene que hacer. Doctora, son guardias de 12 horas. Yo le cuento que hay lugares que todavía tienen guardia de 24 horas, ¿verdad? Sí. Hemos insistido a nivel central que se bajen a 12 horas. La mayoría de los rubros que fueron otorgados, tanto por pandemia como anteriormente, ya están viniendo con 12 horas. El problema es que no hay tantos como para poder ubicarlos
por lo que nos pidieron, nos dieron rubros de 24 horas, pero han partido esos vínculos o rubros en 12 y 12 horas. Imposible 24 horas. En tiempo de pandemia, el nivel de estrés, no solamente trabajo, sino que también el tema psicológico que uno tiene que pasar, es bastante delicado, ¿verdad? Entonces, hoy 12 horas es lo recomendado, 12 horas es lo que la mayoría está haciendo y es lo que seguimos insistiendo nosotros, ¿verdad? Sí, con respecto justamente a eso, ¿reciben algún tipo de acompañamiento psicológico los médicos que están en estas áreas? La verdad que no tenemos ningún acompañamiento psicológico. Sé que el ministerio tiene a disposición un número al cual nosotros podemos acceder, llamar y hablar, pero sería muy interesante que en este momento ingresaran a las unidades de terapia intensiva gente preparada en psicología, porque nosotros tenemos que estar preparados para un momento bastante duro y poder salir de ahí, ¿verdad? Y voy a conversar sobre un tema súper específico que también son las enfermeras. Sí. Las licenciadas en enfermería son las personas que tienen más contacto con el enfermo, son las personas que pasan más horas enfrente al enfermo y son las personas más lábiles con respecto al tema de trabajo y de estrés. No saco ningún mérito, o sea, cada uno en lo que le toca hacer, pero considero que ellas son las que menos se ha mencionado y son las que han estado trabajando con nosotros y les creo que son más sensibles con respecto al tema de apoyo psicológico. Doctora, si vos tuvieras que citar en este tiempo de pandemia los 3 puntos más vulnerables a los cuales ustedes están expuestos, ¿qué me dirías? Primero, creería que es el tema de la organización nuestra, ¿verdad? El equipo en sí está preparado, pero hay algunos que tienen asimetrías con respecto al tema de capacitaciones. Se ha intentado poder homogeneizar y si es que hasta ahora no se ha conseguido, vamos a tener algún precio a pagar. Por eso es que la gente que está ingresando en este momento al sistema de salud tienen que ser gente preparada dentro del área de terapia intensiva y no para improvisar. Respecto a ese trabajo, doctora, sí, que tienen que hacer ustedes, ¿en qué medida compromete esta realidad el hecho de que los test, los resultados, se demora mucho en saber si son positivos, si no son positivos? Entiendo que en el caso de terapia intensiva, claro, por algo el cuadro ya se ha complicado ponerle, entre comillas, pero el rigor científico de esos resultados positivos y en qué forma compromete un poco el trabajo de todos ustedes, la demora de esos resultados. Justo iba a conversar sobre el tema del test. Muy importante el retorno del test. Hemos insistido y en la semana, al inicio de semana, hemos tenido una reunión con el ministro de Salud, la anterior semana también con todos los gremios, y el punto clave que fue el denominador común fue el test. Para nosotros es importante, sí, el tema de la clasificación de pacientes, para saber también que nosotros, personal de salud, quién es un personal de salud que está asintomático y circulando dentro de la unidad, ¿verdad? Todo eso es importante. Nosotros tenemos un retraso por lo menos de 10 días de retorno a los test, por eso se ha pedido que se tengan que priorizar o se tengan que tercerizar algunos lugares para poder tener un mayor retorno, ¿verdad? Terapia intensiva es un área sensible. La gente ingresa ahí. Nosotros realmente el test es una de las cosas que tenemos en cuenta para el tratamiento, no es el único punto que tenemos en cuenta. Están la tomografía, están las imágenes, tiene mucho que ver también el tema de cómo se presentó el caso,
Así que nosotros no estamos retrasando el tratamiento a pacientes con sospecha de COVID porque no hay retorno de test. Esa experiencia ya se tuvo en Ciudad del Este, ¿verdad? Teniendo ellos pocos resultados positivos de COVID, ellos veían que las imágenes eran muy parecidas y los tratamientos se hacían como si fueran COVID. O sea, ya una cuestión de la práctica hacía que ya vayan aplicando nomás los protocolos y el tratamiento sin tener el resultado, sino que hacían unas comparaciones. Y es como trabajar a ciegas prácticamente. Y mira, nosotros teníamos que descartar influenza. Al descartar influenza, teníamos que descartar otros virus respiratorios. Se descartaba eso. Las imágenes eran de COVID, se trataba COVID, ¿verdad? O sea que no estábamos esperando un retorno del hisopado para poder hacer un tratamiento que es de suma importancia para los pacientes. Es que cada hora es determinante. No te puedo creer, doctora, lo que nos está contando, el tema de cómo se han ingeniado. Claro. Es como ir construyendo el avión volando, ¿verdad? O sea, cuando ya está en vuelo. Respecto a insumos, doctora, ¿cómo están ustedes justamente en el tema protección? ¿Se les provee? ¿Hay un stock? ¿O se les da un equipo nomás y con eso se las tienen que ingeniar? ¿Tienen que comprar otras cositas? ¿Cómo está ese aspecto ahí en el campo de batalla? Bueno, yo les cuento que de parte del Ministerio de Salud Pública se ha insistido en que están muy bien estoqueados con los equipos de protección personal. Entonces, lo que hemos pedido también a nivel regional, que por favor los directores hagan las gestiones correspondientes para que esos equipos de protección personal lleguen hasta el interior del país. A nivel central yo creo que estamos mucho más estables con respecto a eso. Nosotros estamos recibiendo los equipos de protección personal, estamos trabajando con los equipos de protección personal y si es que hay alguna falta o lo que sea, ya el Ministerio de Salud nos ha dicho de que tienen en ellos, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener el acceso a través de los gestores, que son los directores. ¿Qué es lo que pasa? Esos directores nos están pidiendo, doctora. No sé realmente qué es lo que está pasando, pero si nos dicen que están muy bien estoqueados, que están los equipos de protección personal, pero no están llegando, hay un cortocircuito. Claro. Ese cortocircuito debe ser identificado, ¿verdad? Y se tiene que insistir, tanto nosotros los médicos, a nuestros directores, como el nivel central, a la gente que tiene que ir, que es encargada de acercar eso hasta los hospitales, ¿verdad? Hay un cortocircuito que se tiene que cortar porque el equipo de protección personal es muy importante para poder atender a los pacientes. ¿Y a vos qué te dijeron los otros doctores, doctora, tus colegas? ¿Qué es lo que cuentan? Principalmente del interior, ¿verdad? Que es un poco la zona que está preocupando. ¿Qué cuentan ellos respecto a esto? De equipo de protección personal es lo que les dije, ¿verdad? En la terapia intensiva están llegando, tenemos. Nuestros problemas son los insumos que estaban llegando así como por partes, ¿verdad? Que también hemos insistido. Hay algunos insumos que no están llegando porque dependen del exterior, de la llegada al exterior. Hay otros que también de la misma forma deben ser gestionados y tienen que llegar en tiempo y forma al interior del país. Yo lo que entiendo, falta de gestión, posiblemente, ¿verdad? Sí. Porque si el ministerio te dice yo tengo, sí, ¿verdad? Porque si el ministerio dice yo tengo, acá tengo el papel, ustedes tienen que venir a retirar nomás o les tenemos que enviar nomás, es cuestión de pedir, ¿verdad? Es así. Sí. Bueno, doctora, le agradecemos mucho por su tiempo, muy amable por atendernos y esperemos poder seguir conversando un poco con usted con el paso de estos días, porque se vienen días probablemente complicados según los pronósticos, así que mucha fuerza, mucha fortaleza a usted, a su familia y a todos sus colegas. Y muchas gracias. Ya, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. La doctora Liz Karina Fernández, ella es de la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica, hablando de lo que se pasa estando en terapia, teniendo en cuenta las horas,
la falta muchas veces de equipamientos y todo lo que conlleva también la parte psicológica, ¿verdad? Sumando el tema de INERAM, sumando esto, sumando el aspecto que mencionabas, la coincidencia es que hay precariedad en todas partes, lastimosamente. De que estamos apagando incendios. 7:49, marcamos pausa breve, venimos Ya enseguida. venimos.